El objetivo de nuestra sesión es comprender el concepto de variable dentro de nuestra interfaz RStudio. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los tipos de variables? Y cómo podemos hacer cierto tipo de operaciones precisamente con esta estructura de datos. Vamos con lo primero. Vamos a copiar todo el script que aparece en la parte de descripción del video y vamos a pegarlo precisamente en nuestro panel de edición. ¿Cómo? Con control V. Una vez que vemos que ya está pegado todos los comentarios que nos aparecen en color verde, vamos a identificar las principales características. 1. Si te fijas, es del mismo color todo lo que aparece debido a que todo inicia con el hashtag o con el símbolo de gato. Si tú comienzas a quitar precisamente este símbolo o este signo, te darás cuenta cómo las líneas y cómo los códigos van cambiando de un verde a un azul. Esto es lo que nos permite empezar a llevar a cabo operaciones dentro de estas líneas. ¿Por qué? Porque todo lo que comienza con el símbolo o el signo de hashtag es simple comentario, es texto, no va a llevar a cabo ninguna operación dentro del script. Ahora, fíjate, cuando le pedimos que haga esta sencilla operación de 1 más 1 menos 1, lo que tenemos que hacer es posicionar el prompt al final de la línea, correr y observar el resultado que aparece dentro de nuestra consola. Y lo mismo lo podemos hacer con las siguientes líneas, sin importar qué tan extensa o qué tan compleja es precisamente la operación. Entonces, ya desde aquí tú te puedes dar cuenta que el primer tipo de información o de vectores con los que nosotros vamos a trabajar pues son de carácter numérico. Básicamente RStudio es una calculadora y el resultado aparecerá dentro de la consola en el panel inferior. Ahora, si bien esto es importante, la principal bondad no radica solo en que podamos trabajar con variables o con información que sepa o que sea de tipo numérico, sino que también podamos utilizarlo precisamente con otro tipo de variable que permita llevar a cabo análisis mucho más sofisticados y complejos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, hemos estado hablando ahorita de variables, pero no hemos estado diciendo qué es. En realidad la definición es muy sencilla. Cuando estamos hablando de variables en RStudio, a lo que nos referimos es a la información o al espacio en la computadora donde guardamos un objeto. ¿Dónde se van a guardar estos objetos? Pues visualmente tú los vas a poder identificar dentro de tu panel de ambiente o environment, el cual se encuentra a la derecha de tu panel de edición. ¿Y qué te parece si vamos viendo un ejemplo para que esto quede mucho más claro? Por ejemplo, vamos a crear una variable utilizando algún nombre. Si bien estamos trabajando con datos numéricos, también podemos empezar a trabajar con nombres. Y te propone aquí el comentario que pongas el nombre de generación. ¿Qué tal tu generación? Bueno, pues lo primero que puedes hacer es literalmente escribir el nombre de generación para que tú puedas crear un objeto que lo identifiques directamente con este nombre. Para eso vamos a escribir generación y como principal recomendación trata de omitir o nunca utilices puntuaciones o algún signo principalmente de acento. ¿Por qué? Porque no te lo puede identificar cuando alguien más quiera utilizar este script. Entonces, para fines prácticos, trata siempre de omitir acentos. Una vez que ponemos el nombre, lo que sigue es que nosotros podamos darle una instrucción
para que RStudio sepa que tú quieres guardar la información con este nombre. Entonces, para esto vamos a utilizar este signo, que es literalmente el de una flecha que involucra el nombre o que señala hacia el nombre del objeto que vamos a crear. Entonces, para esto, ¿qué te parece si le escribimos con comillas lo siguiente, 2018? Y fíjate, si observas, no aparece realmente con un color azul el objeto que tú estás creando o la variable que tú estás creando. Esto es porque es de tipo etiqueta o de tipo nombre, o en el argot de RStudio es de tipo carácter. La diferencia radica en que RStudio sabe que no es un número, a pesar de que lo estés escribiendo como número, porque la información se encuentra dentro de las comillas. Si tú se las quitas, observa, automáticamente va cambiando el nombre y ahora RStudio lo identifica como si fuera número. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, dos cosas. Lo primero es que podemos trabajar con números o con vectores numéricos, pero también podemos empezar a trabajar con información o con variables que sean de tipo nombre, etiqueta o en concreto de tipo carácter. Y 3. Cuando tú le das correr, observa, automáticamente esta información ya se queda guardada dentro de tu ambiente, cosa contraria a lo que va pasando con la información que tú puedes visualizar dentro de la consola. Por ejemplo, si tú le das control L, automáticamente la información se borra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad para volver a tener acceso a esta información tendrías que volver a correr las instrucciones que previamente ya realizamos. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues precisamente lo que te dice que hace una variable, que es guardar un objeto dentro de la computadora. En este caso, generamos una variable de tipo carácter en la cual podemos identificar y va a aparecer dentro de nuestro ambiente para poder utilizarla en posteriores análisis. ¿Y cómo es que sé que es de tipo carácter? Bueno, en primera, porque aparece dentro de comillas y aparece en color verde. Pero si yo quisiera ser más específico y utilizar alguna función para saber qué tipo de información o de variable pertenece lo que yo quiero trabajar, pues literalmente con que pongas la función class, te darás cuenta que cuando abrimos paréntesis y escribimos el nombre de generación, la cual ya me aparece predeterminada, puedes identificar directamente cuando corremos que lo que nos va a decir es que este objeto o esta variable es de tipo carácter. Entonces, ya desde aquí ya tenemos dos tipos de variables, tipos numéricos y tipo carácter o de etiqueta. Ahora, ¿cuál es la tercera variable con la que tú vas a poder trabajar dentro de RStudio? Bueno, precisamente la tercera tiene que ver con una característica la cual nos permite afirmar o negar algo. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Por ejemplo, ¿es 3 mayor que 4? Si lo preguntamos así, realmente no podríamos tener una respuesta adecuada para R, pero si lo hacemos en términos matemáticos, es decir, si ponemos 3 es mayor que 4, incluyendo el signo, y le damos correr, observa cómo dentro de tu consola aparece la respuesta de que es false o es falso. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una operación donde 3 pueda ser mayor que 4. ¿Y qué pasaría si pones, por ejemplo, 4 es mayor que 2? Cuando nosotros corremos precisamente esta línea o este código, lo que nos va a responder o lo que nos va a aparecer como respuesta dentro de nuestra consola es que es true o verdadero. Entonces, aunque no lo creas, esta es una de las principales bondades que tiene RStudio. Muchos de los análisis, los cuales no solo su resultado va a ser de tipo numérico o de tipo etiqueta, sino que también van a ser de tipo lógico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a poder llevar a cabo operaciones donde podamos obtener resultados que nos digan si el final es cierto o es
verdadero o es falso. Entonces, esto ya nos permite precisamente llevar a cabo una mayor versatilidad precisamente dentro de los análisis que nosotros podemos hacer. ¿Qué clase de vector es este? ¿O qué clase de información es esto que nosotros estamos generando? Bueno, si podemos aplicar la función class y automáticamente, por ejemplo, copiamos la instrucción que acabamos de dar, 4 mayor que 3, te darás cuenta cómo dentro de tu consola aparece que es logical o lógica. Es decir, nosotros tenemos información dentro de RStudio o variables de RStudio que van a ser de tipo numérico, que van a ser de tipo etiqueta y que van a ser de tipo lógico. Son las 3 principales características de los objetos que tú vas a poder ir creando dentro de RStudio. Ahora, podemos empezar a hacer operaciones con este tipo de información o con este tipo de variables. Para eso tenemos un ejemplo. Si leemos la siguiente instrucción, nos dice: asigna el número de estudiantes a cada especialidad en psicología. Por ejemplo, yo tengo aquí que en clínica hay 10 estudiantes, en educativa tengo 5 estudiantes, en neuropsicología tengo 15 estudiantes y en organizacional tengo 5 estudiantes. Entonces, lo primero que tendría que hacer es generar precisamente las variables que hagan referencia a este número o a esta información que aquí nos dicen. Y para eso ya vimos o ya tuvimos precisamente la principal instrucción para ir generando estos objetos. Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre clínica y posteriormente lo que le vamos a decir es que clínica tiene que ver con el número 10. ¿Por qué? Porque básicamente son el número de estudiantes que se encuentran en esta especialidad. Si le damos correr, fíjate, automáticamente se va a ver reflejado dentro de nuestro ambiente el número 10, el cual está asignado con el valor de clínica. Perfecto. ¿Qué pasa si ponemos educativa? Una vez que ponemos educativa, te vas a dar cuenta cómo cuando le ponemos 5, automáticamente se va a ver reflejado de nuestro ambiente que hay 5 estudiantes. Y lo mismo vamos a hacer para neuropsicología. Vamos a incluir 15 estudiantes y al final la última especialidad que tenemos aquí es la de organizacional, la cual tiene que ver con 5 estudiantes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que ya que creamos estas variables en las cuales vemos que tenemos 5 estudiantes de organizacional, 5 de neuropsicología, 5 de educativa y 10 de clínica, podemos ir contestando las preguntas que nos aparecen en la parte final de nuestros comentarios o de nuestro script. ¿Cuántos estudiantes hay inscritos en especialidad? Pues si en realidad la especialidad tiene que ver con todos los estudiantes que aparecen en estas 4 áreas en la cual se derivan nuestros estudiantes, pues lo más sencillo para llevar a cabo las operaciones es lo siguiente. Por ejemplo, puedo poner clínica más educativa más neuropsicología más organizacional. Si tú le das correr, automáticamente nos va a hacer toda la operación. Lo que nos está diciendo es que tenemos inscritos 35 estudiantes. Perfecto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que básicamente no es necesario ir escribiendo los números tal como lo habíamos hecho al principio, sino que también con la información dentro de la etiqueta de tu variable es suficiente para que nosotros podamos ir haciendo estas operaciones. Ahora, si te fijas, las demás preguntas se derivan de una forma o de una estructura muy semejante. ¿Cuántos estudiantes hay inscritos en especialidad si reprueban 2 estudiantes de cada especialidad? Ok, entonces lo que nos estás diciendo es ¿cuántos estudiantes hay si reprueban 2 de cada especialidad? Bueno, una de las ventajas que podemos llevar a cabo con RStudio es que podemos copiar, podemos pegar y automáticamente la pregunta es si reprueban 2, es decir, si tenemos 2
menos en cada especialidad, pues lo único que tendríamos que hacer es precisamente de clínica poner el signo de menos 2, que obedece a los estudiantes, más educativa, menos 2, que obedece a los estudiantes de esta especialidad, y en neuropsicología, menos 2, y finalmente organizacional, menos 2. Y si corremos, nos daremos cuenta que el resultado aparece en la parte de nuestra consola. Es decir, los estudiantes inscritos que aprobaron son 27, ya que en cada especialidad 2 estudiantes fueron los reprobados. Entonces esto ya nos permite ir haciendo o empezar a manipular los datos para ir empezando a contestar preguntas más específicas, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay inscritos en especialidad si reprueban 4 estudiantes de neuropsicología? Bueno, si aquí solamente obedece a los estudiantes de neuropsicología, pues lo que podemos hacer es algo muy semejante a lo que previamente realizamos. Podemos copiar todo el código y simplemente restar los 4 estudiantes que reprobaron en esta especialidad e irnos en la parte final y correr. Y automáticamente vemos cómo en la parte de la consola ya nos aparecen los resultados. 31 estudiantes son los que tenemos inscritos si reprueban 4 de neuropsicología. ¿Y cuántos estudiantes hay inscritos en especialidad si reprueban 4 estudiantes de neuropsicología y 7 de clínica? Bueno, pues podemos básicamente hacer exactamente lo mismo, que es 4 de neuropsicología, ya los tenemos aquí. Podemos volver a copiar la línea, no hay ningún problema, y posteriormente nos está diciendo que tenemos que reprobar a 7 o restar 7 estudiantes de clínica que no pasaron la especialidad. Entonces vamos a ponerle menos 7 y vamos a ponernos en la parte final. Corremos y lo que nos está diciendo es que quedarían 24 estudiantes. Quizá dentro de este ejemplo para ti puede ser muy sencillo, porque puedes decir, bueno, en realidad no es tan complicado ir restando los números, porque pues en realidad solamente estamos hablando de 4 objetos que acabamos de crear o 4 variables que acabamos de crear y los valores no son tan altos, 10, 5, 15 y 5, haciendo alusión a los estudiantes. Sin embargo, recuerda que este tipo de herramientas es para trabajar con una cantidad de datos masiva. Entonces, este tipo de abordajes te va a permitir llevar a cabo la identificación de las variables, la manipulación de los datos que se encuentran dentro de estas variables y que muchas veces, pues en realidad por el número de datos que tenemos, pues se vuelve mucho, pero mucho, muy complicado, y esta puede ser una estrategia relativamente sencilla para ir empezando a trabajar. Entonces, en concreto, la conclusión precisamente de nuestra sesión del día de hoy es que dentro de RStudio nosotros podemos trabajar con 3 tipos de variables o 3 tipos de objetos que guardamos dentro de nuestro ambiente, los cuales son de naturaleza numérica, los cuales son de naturaleza de carácter y los cuales son de naturaleza vinculada con lógica, el cual nos va a permitir haciendo o ir realizando cierto tipo de operaciones para poder identificar precisamente o ir manipulando en función de la información que se encuentre dentro de cada una de estas variables. Sin más, me despido y nos vemos en nuestra siguiente sesión de RStudio.